Continuamos con esta serie que ya empezamos desde hace 80 y tantas semanas atrás, la serie del panorama del Nuevo Testamento. Hemos ya visto los primeros 5 libros, los evangelios juntamente con Hechos, y ahora nos encontramos en el 6º libro del Nuevo Testamento, que es la carta a los romanos, y ya estamos en la semana número 12. En esta semana lo que vamos a ver es lo que Pablo muestra a través de todo este capítulo, que es que el cristiano es justificado solamente por la fe. Es un capítulo donde Pablo lo usa para enfatizar esta verdad, y ahorita vamos a ver por qué tanto énfasis, por qué Pablo es tan reiterativo una y otra vez con esta verdad. Y es que vamos a ver que los judíos tenían bien arraigado este orgullo, esta jactancia de que por ser pueblo de Dios y por tener la ley, ellos ya no tenían ningún problema con Dios. Mari nos hablaba de cómo este marroquino musulmán, ¿verdad? Tenía su fe bien puesta ahí en el Corán y todas esas cosas. Bueno, algo así pasaba con los judíos. De hecho, hoy en día hay muchos judíos que todavía quieren guardar la ley, que todavía están esperando un Mesías. Y Pablo, sabiendo esto, porque él salió de ahí, él va a dedicarse ahora a reenfatizar esta verdad de que somos justificados solamente por la fe en Cristo. Entonces, me gustaría rápidamente resumir lo que vimos la semana pasada. Pablo, después de haber señalado en los primeros capítulos que tanto el judío como el gentil, todos ellos están bajo la ira de Dios porque ambos han fallado en darle la gloria a Dios y de tomar en cuenta a Dios en su vida. Entonces Pablo ya ha señalado esto, ya ha dicho, ustedes son culpables, y el veredicto de Dios final es que todos están bajo pecado, que todos son merecedores de la ira de Dios. Quiere decir que no existe una persona en el mundo que pueda presentarse delante de Dios y ser hallada por Dios inocente. O sea, la justicia, por muy alta que sea, por muy decente y moral que sea la persona, Pablo nos ha dicho que según Dios ha decretado ese veredicto donde por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay ningún justo. Y yo quiero rápidamente proyectarles ese pasaje al cual me estoy refiriendo, Romanos 3:10, como está escrito. O sea, desde antes que Pablo y Jesús llegaran aquí a la tierra, ya estaba escrito. En el Salmo tú encuentras esta referencia. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Pablo, en medio de esta condición tan terrible en la que se encuentra el hombre, él mete ahora sí la buena noticia del evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 21. Fue lo que estudiamos la semana pasada, y dice ahí Pablo, después de haber pintado este cuadro tan terrible donde todos están destituidos, donde Pablo dice, la ira de Dios está sobre ustedes, pero no ha caído porque Dios es lento, es tardo para la ira, es grande en misericordia, por eso no ha caído. Pero dice Pablo, ahora que ya les he mostrado todo ese panorama tan oscuro, dice él, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que dice Pablo que la ley solamente provoca ira, la ira de Dios, porque nadie la podemos cumplir. Entonces Pablo dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la misma ley y testificada por los profetas. O sea que todo el Antiguo Testamento hablaba de esta justicia que Dios iba a manifestar en Jesucristo, en su vida número 1, porque Él sí nunca pecó, desde que Él nació hasta que Él muere, nunca se halló engaño en Él, nunca hubo pecado. Y también se muestra la justicia de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cómo? O sea que Dios castigó a Jesús por los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él. O sea que Dios no es así como algunos de nosotros que perdonamos y borrón y cuenta nueva. No, Dios es justo y por lo tanto Él no dejó pasar por alto todos los pecados de todos los que habían vivido antes, sino que Él los castigó en Jesús. Entonces ahí en la cruz se revela la justicia de Dios, que Dios es justo. Alguien tiene que pagar por los pecados. En este caso es, o tú pagas los pecados en el infierno bajo la ira de Dios, o tú dejas que Jesús pague por tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces Pablo dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces después, o en medio de este panorama tan oscuro, Pablo ahora nos presenta la buena noticia del evangelio. Y Pablo nos ha dicho, esta justicia está disponible para todo aquel pecador que quiera venir en arrepentimiento y creer en Jesús. Escucha lo que dice el versículo 24, porque Pablo va a empezar a enfatizar que la justicia perfecta de Jesús se obtiene por fe. O sea, ya lo ha dicho, pero el énfasis de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es tan fuerte porque muchos se resisten a creer que por fe, o sea, por fe yo recibo
toda esta bendición de ser salvo, porque nosotros aquí en este mundo sabemos que nada es gratis, ¿verdad? Entonces por eso como que nos cuesta creer que nada más yo creo y ya. Y dice Pablo, sí, es así. Y los judíos, como vamos a ver ahorita, tenían un orgullo y una jactancia tan arraigada en sus corazones que no la querían soltar. Pablo, sabiendo eso, dice, yo tengo que insistir una y otra vez hasta el cansancio que la fe o la salvación se consigue a través de la fe. Escucha lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es, ¿qué? De la fe de Jesús. O sea, Pablo está diciendo, Jesús nos redime, Jesús paga el precio para que dejemos de ser esclavos del pecado, pero también Jesús propicia la ira de Dios, la apacigua, la paga, porque Dios, recuerde, Dios es un Dios justo y se aira con toda injusticia, así como tú y yo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos airamos, nos enojamos cuando hay injusticia y sobre todo cuando se comete esa injusticia con nuestra persona. Bueno, Dios así está enojado, está airado, y Pablo está diciendo que Jesús ahora nos redime, nos saca del pecado y propicia la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cómo hace esto? La expiación, el sacrificio de Jesús. Y ahora, debido a que ya Jesús hizo esto, ahora cualquiera que cree en esta noticia, en esta realidad, pueden ser salvos de la misma ira de Dios. Así es que Pablo va a ser bien enfático en declarar que es solamente por medio de la fe que nosotros podemos obtener esa salvación, que nosotros podemos obtener esa justicia perfecta, para que entonces podamos ser absueltos en el tribunal de Cristo. Ahora, esta verdad, que solo por medio de la fe podemos ser justificados delante de Dios, como les decía, no hallaba cabida en el corazón de los judíos. Esto para el judío, como para muchos seres humanos, era algo chocante. O sea, Pablo, ¿qué? ¿Estás diciendo que no tenemos que hacer nada? Si todo el Antiguo Testamento se trata de obedecer y obedecer los mandamientos de Dios, la ley, y Dios los castigaba, y ahora tú estás diciendo que no tenemos que hacer nada. Será algo chocante para el judío. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, ya han pasado más de 20 años después de que Jesús lo llama y lo comisiona para ir a predicar el evangelio. Por lo tanto, él conocía plenamente lo chocante que le resultaba al judío escuchar que solo por medio de la fe el ser humano puede ser justificado. Él lo sabía. Es por eso que todo este capítulo 4 que vamos a estudiar en este momento lo va a dedicar para enfatizar esta verdad. Porque aunque ya hemos visto estos pasajes en los versículos anteriores del capítulo 3 que nos dicen que es solo a través de la fe, aún así Pablo dice, yo tengo que darme a la tarea de enfatizar esta verdad. ¿Y qué va a hacer? Bueno, Pablo va a ilustrar esta enseñanza, esta verdad, con el ejemplo de Abraham. Abraham, según la Biblia, nos dice que fue el hombre del Antiguo Testamento que fue justificado por medio de la fe. Y esto es lo que vamos a ver. Pero yo, antes de entrar a ver esto que le acabo de decir, yo quiero, hermanos, tomar un tiempo para que podamos ver, hermanos, que el orgullo del judío, el jactarse en las cosas, en la ley, en que son pueblo de Dios, estaba tan arraigado que es por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente en esta carta, sino la mayoría de sus cartas, se encarga de estar tratando este tema acerca de esta verdad, que la salvación se obtiene solamente por medio de la fe. Es algo tan evidente en la Biblia que solamente basta leer las cartas de Pablo para que te des cuenta que este tema Pablo lo aborda una y otra vez. Así es que antes de seguir adelante, yo quiero mostrarles que debido a que ese orgullo estaba tan arraigado en la vida de los judíos, es que Pablo se vuelve muy reiterante, muy repetitivo con esta verdad. Usted podría decir, otra vez va a salir usted con eso, pastor. No, es que yo no soy. Cuando tú estudias la Biblia así expositivamente, te topas con estas reiteraciones, con estas repeticiones, pero es más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque esto es lo que sigue. Vimos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y ahora estamos en el capítulo 4. Así es que el evangelio bíblico lo que va a hacer cuando habla esta verdad de que solamente somos justificados delante de Dios por medio de la fe, este evangelio va a destruir todo orgullo y toda jactancia de los hombres. Regresemos unos versículos atrás, que es el capítulo, recuerda, estamos en el capítulo 4, nos vamos a regresar unos versículos atrás, que es el capítulo 3, ya los versículos finales.
Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Como que ya eso bastaría, ¿no? Pero Pablo sabe que ese orgullo en el corazón del judío está tan arraigado que él tiene que insistir con esta verdad y abrirla y extenderla más y mostrarle el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, cómo ellos fueron justificados delante de Dios por medio de la fe y no por haber guardado las obras. Entonces, una característica que ahorita yo les voy a mostrar en el judío, es lo que ya les estaba diciendo, es que era súper orgulloso. El judío simplemente por tener la ley, simplemente por ser el pueblo adquirido de Dios. De hecho, usted recuerda que varias veces dije, nosotros somos hijos de Abraham, somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo tú dices que Dios está irado contra nosotros? Y el problema de su orgullo siempre era que nosotros cumplimos la ley. Y sí cumplían muchas partes de la ley, muchos mandamientos, muchas ceremonias, muchos rituales. Pero lo que se les olvidaba a ellos o lo que dejaban a un lado es que cuando alguien no guarda un mandamiento de la ley, ya se hace transgresor de toda la ley. Ellos no lo miraban así, ellos simplemente se jactaban, no soy como los gentiles, como los incircuncisos que son pecadores, nosotros somos más decentes. Entonces ellos se jactaban en ser cumplidores de la ley. Escucha lo que dice capítulo 2, versículo 17, que ya vimos semanas atrás, pero quiero volver a estos pasajes para que veamos que el judío tenía esa jactancia. O sea, yo me apoyo en la ley. Dice ahí, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, como podemos ver, Pablo aquí conocía de este orgullo judío. Y lo que va a hacer es mostrarles que a pesar de que obedecían muchos mandamientos, aún así estaban destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, como Pablo conocía esto, va a empezar a insistir, a remachar una y otra vez. La salvación, la justificación es solamente por medio de la fe. No es por obras, no es por méritos, simplemente es por gracia. ¿Y qué va a hacer el judío? Pues va a objetar. Va a ser esto chocante para él. Pero si Pablo hacía esto, no era solamente porque ya Jesús le había dado entendimiento para poder interpretar bien el Antiguo Testamento, sino también porque él tenía ese orgullo bien arraigado en él. Él se jactaba de guardar la ley. El antiguo Pablo, Saulo de Tarso, él se jactaba en eso. Por lo tanto, Pablo, sabiendo que de eso cojeaba el judío, él va a empezar a hablar de este tema. Escucha lo que dice Filipenses 3:5. Aquí vamos a ver algunas características de las cuales el antiguo Pablo, Saulo de Tarso, se jactaba. Hallaba ahí su valía, se creía mucho. Para él era eso su esencia. Y dice ahí Filipenses capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, lo más estricto. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto era lo que había antes en el corazón del apóstol Pablo. Se jactaba de esto, de haber seguido la ley al pie de la letra. O sea, lo primero que ordenaba la ley era ser circuncidado al 8º día, y ahí se le daba el nombre. A mí me hicieron eso, vengo de la mera cepa del linaje del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Esto era lo que era yo antes. Pero vino Jesús y tumbó todo ese orgullo con el evangelio. Pues Pablo, entendiendo esta verdad, entendiendo que el judío se enorgullece de tener la ley de Dios, él empieza ahora a socavar eso, a bajar ese orgullo con la verdad. ¿Cuál verdad? De que la justificación se obtiene solamente por medio de la fe, y esta fe en Jesucristo. Escucha lo que sigue diciendo Pablo unos versículos más adelante, ahí en Filipenses capítulo 3, dice el 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las estimaba como pérdidas. O sea, literalmente como estiércol, como algo que no sirve, que se desecha. O sea, todas esas cosas que ya mencionó, circuncidado al 8º día del ángel de David, dice, todas esas cosas las tengo como estiércol por amor de Cristo. Y escuche lo que dice el versículo 9, dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Y nuevamente, una y otra vez, yo no sé si tú estás viendo lo reiterativo que está haciendo Pablo, por la fe, por la fe. Y esta ya es otra carta. Si tú vas a la carta de las Gálatas, lo mismo, está tratando el mismo tema. Vas a Colosenses, lo mismo. Es por la fe y no por nada más. Entonces, hay dos tipos de justicia que te pueden llevar a estar con Dios para siempre. Número uno, la justicia perfecta, propia,
O sea, de que tú guardes la ley perfectamente desde cuna hasta que mueres, y la justicia de Dios que Él ofrece al creer por fe en Jesucristo. Ya la Biblia ya nos dijo que nadie puede ser justificado por las obras. Por lo tanto, todo ser humano tiene que apoderarse de esa justicia que Dios manifiesta por fe y para fe en Jesucristo. Porque no hay otra justicia. Ya Dios dejó bien claro que no hay ningún justo. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Te das cuenta? Así es que este es un buen ejemplo, el haber sacado ahí Filipenses, para mostrar que el judío, como Pablo antes, tenían en su corazón un orgullo bien arraigado. Se jactaban de ser el pueblo de Dios, de tener la ley. Y eso les impedía a ellos ver al Jesús bíblico. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era lo que le pasaba a este marroquino que nos contaba Mari. O sea, él estaba tan arraigado en ¿qué? En su fe en el Corán, ser musulmán, que cuando le hablaban de Jesús, él no quería escuchar. Pero qué bueno es saber que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Se da ese debate, este cristiano con las verdades del evangelio de Dios, empieza él a contradecir quizás lo que él dijo, pero lo importante fue que la fe en Jesús vino por todo lo que le dijo este hombre acerca del Jesús bíblico. Y Pablo sabe que esto debe de ser así. Por lo tanto, Pablo no cambió el tema. Pablo no hizo nada para convencer a los judíos más que predicar el evangelio. Por eso él dice al inicio de su carta: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar primeramente a ustedes, judíos que rechazan al Mesías, y a todo aquel que cree. Entonces Pablo empieza a hablar el evangelio, y el evangelio dice que no hay ningún justo. Por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios y necesitan a ese Jesús para que Él pueda imputar la justicia. Pero esa justicia se recibe solamente por medio de la fe. Entonces Pablo, como podemos ver, sabía de este arraigamiento, no se puede decir así, que había en el corazón de los judíos, ese orgullo, y por eso en sus cartas él trataba este tema. Pero no solamente Pablo sabía esto, también Jesús sabía. Jesús, él narró o dijo o enseñó una parábola que tenía que ver precisamente con este asunto. Y una de las cosas que nosotros debemos tener siempre en mente cuando vamos a leer una parábola es cómo se originó esta parábola. O sea, ¿por qué Jesús empezó a decir las parábolas que él dijo? O sea, siempre había un origen, siempre había un propósito. En este caso, hermanos, Jesús empezó a enseñar esta parábola porque dice ahí la Biblia que unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto está en Lucas 18, versículo 9. Entonces, Jesús, al ver el orgullo de los judíos, mira, nosotros somos mejores, porque sí, es cierto, obedecían muchos mandamientos, pero no guardaban toda la ley perfectamente. Por lo tanto, ellos también estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús empieza a decir esta parábola por esta razón, que habían unos que se creían justos en sí mismos. Dice Jesús: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. Uno era un hombre bien dedicado a guardar la ley y otro era un vil pecador, un publicano, alguien que robaba. Y dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, ni siquiera con Dios le estaba orando, era para que lo escucharan los demás. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El fariseo siempre se compara con los hombres, no con Dios, no con el estándar perfecto de la santidad de Dios. No soy ladrón, ¿verdad? No soy injusto, no soy un adúltero. Pero no amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, todos los días de tu vida. Ya eso te hace un pecador. Si no vives para la honra y la gloria de Dios, cada nanosegundo de tu vida también te hace ser un pecador. Dice Pablo, sea que nosotros comamos o bebamos, todo hágalo para la gloria de Dios. Entonces aquí está ese fariseo, está diciendo: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Y aquí está nuevamente esa característica del orgullo judío. Se jacta de lo que él era, de lo que él hacía. Yo no soy como aquellos hombres. Mira, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mis diezmos de todo. O sea, aquí estoy cumpliendo siempre los mandatos de Dios. Sin embargo, ante los ojos de Jesús, el versículo 13 nos dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús: les digo que este descendió a casa justificado. El pecador, ese, o sea, el que por fe estaba viniendo delante de Dios diciendo: sí, yo acepto mi condición,
Yo te creo que dices que yo soy pecador y sí lo soy, lo veo. No he sido justo. Sé propicio a mí, sé benevolente. No me castigues, perdóname. ¿Y qué hace Jesús? Cuando alguien en arrepentimiento cree que Jesús puede justificar, Jesús justifica. Y lo hace por medio de la fe. Pero el otro no fue justificado, porque estaba confiando en lo que él hacía y no en la justicia perfecta que Jesús ofrece. Entonces, como podemos ver, la jactancia, el orgullo, era algo que estaba bien arraigado en el corazón del judío. Y es por eso que el apóstol Pablo está recalcando una y otra vez en la mayoría de sus cartas de que la fe, la justificación, mejor dicho, se obtiene solamente por medio de la fe. Este es el énfasis del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, quiero mostrarle en esta carta esto que estamos viendo. Versículo del 11 al 16. Gálatas 2 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, en su hipocresía, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que este orgullo, esta jactancia puede estar aún en los cristianos que tienen el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, o sea, de repente regresó y permitió que ese orgullo volviera a aflorar en su corazón y arrastró a varios cristianos, inclusive a Bernabé. Para que Pablo dice, aún Bernabé, o sea, para Pablo Bernabé era alguien bien sólido en la fe, en el evangelio bíblico, pero aún él mismo fue arrastrado por la hipocresía de ellos, versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad de qué, hermano, del evangelio, que el evangelio dice que la justificación se obtiene solamente por medio de la fe. Cuando Pablo vio esto, dijo a Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Que hoy en día se está levantando un movimiento de supuestamente cristianos, a lo mejor lo son, yo no sé, pero que quieren empezar a practicar todas estas prácticas judaizantes. Y Pablo eso lo condenaba. Pedro, o sea, le daba como vergüenza, o sea, me vengo con los de la circuncisión para que no me diga nada, pero después me vengo con los incircuncisos. Y cuando estoy con los incircuncisos, que eran todos los gentiles, y veo que vienen los judíos, me aparto de ellos, o sea, como diciendo, me da vergüenza que me vayan a ver con ellos. Bueno, Pablo al ver esto dice, tú no andas conforme a la verdad del evangelio. En el evangelio ya ni el judío es algo, ni mucho menos el gentil, todos somos un pueblo delante de Dios. Y sigue diciendo Pablo, versículo 15, nosotros los judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de quién, hermanos. Nuevamente ahí está el énfasis de Pablo. Somos justificados por la fe y solamente por la fe, no por las obras. Entonces Pablo está diciendo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo nuevamente y no por las obras de la ley. Se fija que en esos dos versículos Pablo sigue diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. No es justificado por las obras de la ley el hombre, sino por la fe de Jesucristo. Y también nosotros, los judíos, hemos sido justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, que dice ahí, nadie será justificado. Entonces, ¿por qué Pablo está tan reiterativo con este tema de que el hombre es justificado solamente por fe y no por las obras de la ley? ¿Por qué? Porque Pablo sabe que eso está bien arraigado en el corazón de los judíos, que ellos siguen creyendo que es por fe, que es por guardar las obras, pero Pablo les va a decir, no, eso no es así. Y nos dice ahora, aún los creyentes, sellados por el Espíritu Santo, como Pedro, como Bernabé y los otros judíos, pueden permitir que ese orgullo, esa jactancia de que por lo que yo hago, Dios me ha dado su favor, Dios me ha justificado. Y Pablo quiere que eso no sea así. Toda la gloria la merece Dios. Entonces, es bien claro, hermano, que vemos esta característica en los judíos. Y desafortunadamente nosotros como no judíos, en nuestro estado natural, nosotros también tendemos a creer así. Yo creo que te había pasado a ti y tú mismo lo pensaste y a veces lo pensamos. Cuando yo llegue allá a Dios, bueno, Él va a pesar mis buenas obras con las malas y entonces pues yo voy a ganar. Es lo que me han dicho últimamente aquellos que he evangelizado. No, es que sí soy malo, es verdad lo que usted dice, si soy pecador, no soy perfecto, pero también he hecho muchas cosas buenas. Entonces, aún los no judíos
tienen ese orgullo, esa jactancia de que yo he hecho cosas buenas, por lo tanto Dios me debe de recibir. Pero ¿y quién va a pagar por las cosas malas? ¿Quién? Porque así como en un juicio donde hay un juez que tiene delante de él a un criminal, y ese criminal le dice: juez, deberías de absolverme, dejarme libre, porque sí es cierto, yo maté a esta persona, pero mira cómo he ayudado a otras personas. ¿Usted cree que el juez le va a decir: entonces te dejo ir? No, ¿verdad? Es absurdo eso. Entonces, ¿qué nos hace pensar que eso sí va a pasar allá en el tribunal de Dios? No, no se puede hacer eso. Por lo tanto, aún nosotros, como no judíos, también tendemos a tener ese mismo pensamiento que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere quitar, quiere erradicar de nuestras mentes. Escuche lo que dice Romanos 1:17. Otra vez Pablo enfatizando lo mismo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Por eso al final del capítulo 3, versículo 28 y 27, por ahí creo, dice Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que no hay ninguna obra que el hombre pueda desempeñar que lo vaya a llevar en aquel día del juicio final a que Dios lo liberte. No. Lo único que lo puede absolver del juicio de Dios va a ser la justicia que Jesús ofrece en la cruz del Calvario cuando uno cree por fe en la obra redentora de Jesús. Así es que la pregunta es, en este momento, ¿hay algo de orgullo en tu corazón? Cuando tú sales de tu casa y ves al vecino que es un indecente, un borracho, un mujeriego, tú le dices: ay Dios, qué bueno que no soy como ese. Qué bueno que yo sí soy cristiano. ¿Sabes qué es lo que deberíamos de hacer? Deberíamos de orar por ellos y no creernos más. Porque por gracia somos salvos, porque creímos por fe. O sea, lo único que nos hace diferentes a ellos ha sido el perdón que hemos obtenido de Dios por haber creído nada más. Pero nosotros también merecíamos el infierno de Dios. Pues no somos mejores que ellos. Es todo lo contrario. Entonces, ¿hay orgullo en tu corazón? ¿Te jactas de ser lo que eres? Yo soy cristiano, yo sí diezmo, yo sí ofrendo. Bueno, Dios quiere deshacerlo. Quiere deshacerlo porque Él no comparte su gloria con nadie. Y además es bien reiterativo Pablo, ya que ningún hombre, o sea, nadie por guardar la ley será justificado. Solamente aquellos que guardan la ley por la fe en Cristo Jesús. Así es que lo que debemos de hacer, hermanos, en vez de estar criticando a los demás, debemos de orar por ellos y compartirles el Evangelio. Lo que puede hacer esta iglesia con varios de sus miembros, ir allá y compartir el Evangelio. No estar criticando ni señalándoles nomás por señalar. Sí, hay que señalarles el pecado, ¿verdad? Que están destituidos de la gloria de Dios, pero con el objetivo de que ellos quieran abrazar la buena parte del Evangelio, la buena noticia de que en Jesús hay salvación. Así es que ahora, con esto en mente, yo quiero ahora sí que veamos rápidamente unos versículos de ahí del capítulo 4. Y ahí vamos a ver que hay tres cosas, tres aspectos, tres elementos acerca de la justificación. Número 1, la primera cosa es que Dios justifica al impío por medio de la fe sola. O sea, sin la participación de nuestras obras. No, somos justificados solamente por fe. Pero pastor, ¿por qué va a hablar de eso si ya vimos nuevamente que esto es así? Bueno, porque es lo que sigue, es el capítulo 4. El énfasis lo está haciendo, como vuelvo y repito, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo esto era una verdad que tenía que ser reiterada una y otra y otra y otra vez. No es mi asunto, sigue el versículo 4. Así es que vamos a ver que según el Espíritu Santo, según Dios, la buena enseñanza se vuelve buena enseñanza cuando eres repetitivo. Cuando repites una y otra vez las verdades de Dios. ¿Recuerda Deuteronomios? Lo leímos la semana pasada cuando presentamos a estos angelitos, Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y así sucesivamente. O sea que los mandatos de Dios, sí es verdad, pero todas las verdades fundamentales para nuestro crecimiento espiritual, Dios las repite una y otra vez, una y otra vez. Y yo sé que para muchos esto es tedioso, pero para el cristiano, para la oveja de Jesús, cuando le da su alimento, Él se alimenta. Y para Él ese plato es delicioso. No solamente este tema, sino todos los temas que la Biblia enfatiza una y otra vez. Así es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a usar el ejemplo de Abraham
para poder ilustrar esta verdad, que es o que somos justificados solamente por medio de la fe, sin la participación de nuestras obras. Es nada más por la fe, solamente. Y esta palabra es bien importante, sola. O sea, sola es sola, viene sola, no incluye nada más. Dice Pablo ahí en el versículo 1, yo lo voy a proyectar el 2 y el 3. Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? O sea, ¿qué diremos, como dice la Nueva Versión Internacional, qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Qué diremos de él? O sea, ustedes judíos que creen que es por las obras, ¿qué diremos del caso de Abraham? O sea, Abraham para los judíos era el modelo a seguir, era el padre, o sea, era el todo para ellos. Por lo tanto, Pablo dice, ¿qué diremos? A ver, ustedes que creen que es por las obras y que no creen que es solamente gratuitamente y por fe, ¿qué diremos de Abraham? Porque si Abraham fue justificado por las obras, que no lo fue, ya está dando a entender ahí Pablo que no, tiene de qué gloriarse, de qué jactarse como ustedes, pero no para con Dios. O sea, judíos, si Abraham fue justificado por las obras como piensan ustedes, él tiene de qué jactarse, pero no lo tiene esa jactancia delante de Dios. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? No es que dicen los rabinos, no es que dice el hermano, el pastor, la denominación. ¿Qué dicen las Escrituras? Bueno, las Escrituras dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. O sea, recuerda, Pablo sabe que este es el problema que tienen los judíos, de que ellos quieren ser justificados por guardar la ley. Por lo tanto está reiterando una y otra vez, eso no fue así. Y para que ustedes vean que eso no fue así, les voy a traer el ejemplo de Abraham. Todos lo conocen. Yo les pregunto, ¿fue justificado Abraham por las obras? Ustedes dicen que sí, pero ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? O sea, aquí Pablo como que ya les va a dar un golpe ya final, mortal, a este pensamiento judío de que es por las obras. Y Pablo dice, no, les voy a sacar al padre Abraham. Él fue justificado, ¿por qué? Por guardar la ley. Todavía ni siquiera la traía Dios. No había llegado, no había nacido ni aún Moisés. Por lo tanto, él fue justificado, ¿por qué? Porque guardó la ley. No, porque le creyó a Dios la promesa que él iba a hacer con él algo, como vamos a ver. Entonces, eso, por haberle creído a Dios, la promesa que le hizo a Abraham, eso le fue contado por justicia. O sea, para los judíos, si había un hombre sobre la tierra que era perfectamente justo, era Abraham. Por eso inclusive Jesús dijo, uno mayor que este, o sea, que Abraham, que los sabios que han existido está aquí. ¿Por qué? Porque la justicia de Jesús sí era perfecta, no la de Abraham. La de Abraham no fue perfecta, él también pecó como todos nosotros. Por eso está escrito que no hay ningún justo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así es que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así es que olvídense de los rabinos, olvídense de todo aquello que opina y dice, no, ¿qué dice la Escritura? Y esto me super, mega, hiper encanta, que diga así, ¿qué dice la Escritura? Como Jesús, ¿verdad? Cuando fue tentado por Satanás, ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Escrito está. Aquí lo mismo, ¿qué dice la Escritura? No es que dice el teólogo predicador de tu preferencia, no, ¿qué dice la Escritura? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Es esa parte de esas escrituras que Pablo está usando para mantener esa argumentación. Escucha lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6. No sé si lo proyecté ahí, ¿no? Ok, se lo leo. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, o sea, Abraham creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Regresamos nuevamente al capítulo 3, versículo 27-28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Según Génesis 15:6, Abraham no fue declarado justo en la presencia de Dios porque haya hecho una obra buena alguna. No. Él fue justificado delante de Dios porque creyó. O sea, Dios le atribuyó justicia a Abraham porque creyó. Fue todo. Ahora hay dos maneras en que nosotros podemos obtener cosas. O sea, tú puedes, para obtener algo, trabajar, esforzarte, ¿verdad? Pagar un precio y entonces tú recibes algo por lo que trabajaste. Otra manera de obtener cosas es que alguien te lo dé. O sea, no hacen nada, nomás simplemente viene alguien y te da esa cosa. Son las únicas dos maneras en que tú puedes obtener las cosas. Por ejemplo,
nosotros trabajamos en una empresa, ¿verdad? Y tú trabajas a lo mejor por semana, por quincena, te pagan. Y tú cuando te dan tu cheque, tú lo recibes, ¿por qué? Porque trabajaste. Pero imagínate que tu patrón te dijera, oh, después de haber trabajado 15 días y te dijera, mira lo que te voy a regalar. ¿Qué tú dirías? No, eso no es un regalo, eso es lo que yo trabajé, ¿qué le pasa? Si me quiere regalar algo, pues deme otro cheque. Ahí sí, ese es un regalo. Pues hay dos maneras solamente en las cuales nosotros podemos obtener ciertos regalos o ciertas cosas, mejor dicho. Bueno, Pablo nos va a decir ahí el versículo 4, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Y después, aquí, 4 dice, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. O sea, al que obra, al que se esfuerza, al que suda, la gota fría, ¿verdad? A ese no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda, te debo esto, tú hiciste esto, por lo tanto, aquí está tu pago. ¿Se da cuenta? Ese cheque no es el fruto de la generosidad de tu patrón. No. Ese cheque te lo dieron porque te lo ganaste, te esforzaste, llegaste y ponchaste y empezaste ahí. Si eres como Tony, Eleazar, conductor de algún vehículo, ahí anduvieron, ¿verdad? Cargando y descargando. Por lo tanto, su cheque, cada vez que lo reciben, es fruto de su esfuerzo. Bueno, de la misma manera, Dios está diciendo, yo les regalé la salvación, ustedes no hicieron nada, el que hizo algo fue Jesús. No ustedes, esto es por fe. Escucha lo que dice el versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe les es contada, ¿por qué? Por justicia. Al que no obra, al que no hace nada. Yo no quiero que se me vaya a adelantar, porque la tendencia de nuestros corazones al oír esta enseñanza es pensar, entonces podemos hacer lo que se nos pega la gana. No se preocupen, en el capítulo 6 Pablo va a tratar esto. Entonces, ¿qué? ¿Haremos lo que se nos pegue la gana porque estamos bajo la gracia? No, no es así. Al contrario, confirmamos la ley porque el Espíritu Santo de Dios ya está aquí en nosotros y nos ayuda a vivir. Porque esa fue la promesa de Dios, ¿verdad? Los judíos, vendrá un día en que yo voy a derramar de mi espíritu cuando se les predique el evangelio y ustedes crean y yo los absuelva del pecado o de mi ira. Y les voy a dar ese espíritu, ¿para qué? Para que me obedezcan. Pero entonces ya el cristiano no obedece la ley para ser salvo, sino porque ya fue salvo y porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces no se me va a adelantar porque eso era mi creer también. Pero la Biblia es la que corrige, es la que enseña, y esto es lo que ha hecho en mi vida. Entonces, regresando ahí al versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué, hermanos? Por justicia. O sea, al que no trabaja, sino que cree. Al que no cumple la ley, sino que cree. ¿Te das cuenta? Es por gracia. Pues es evidente que nadie puede ser justificado por guardar la ley, sino por creer en Jesús. Solamente por medio de la fe. ¿Y por qué, hermanos? Porque la fe no es una obra meritoria. Por lo tanto, no podemos actarnos. O sea, la fe no es una obra. No lo es. La fe es simplemente transferir tu confianza que tú tenías en tu propia justicia, en hacer cosas, transferirla ¿a qué? A lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Esa no es una obra. No es una obra, es simplemente creer en que realmente Dios va a cumplir lo que dice que va a hacer. Que todos aquellos que creen en Jesús no van a ser condenados. Eso es fe. Y eso no es una obra. No. O sea, Dios dice a través del Evangelio, ven a mí que yo te voy a dar la justicia de mi Hijo gratuitamente y por gracia. Y unos van a decir, así de simple. No, o sea, ¿cómo puede ser posible? Aquí nada es gratis en este mundo. Bueno, la oferta de Dios sí es gratis. Lo es. Ven a mí, cree en lo que yo te estoy diciendo como Abraham creyó. Le dije, sal de tu parentela, sal de ahí de esa nación y vente porque te voy a mostrar una ciudad y ahí yo te voy a bendecir y te haré padre de muchas naciones. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y creyó Abraham. Bueno, es lo mismo aquí en el Evangelio. Cree en ese Jesús que murió por ti. Cree que ahora yo te puedo imputar la justicia perfecta de Jesús en ti, para que entonces no seas consumido por mira. ¿Te das cuenta? Pero se tiene que creer. Pero otro dice, ¿de verdad, Dios? O sea, ¿tú vas a hacer eso? Si yo creo, sí, yo te doy la justicia de mi Hijo. Pues entonces sí creo, Señor. Y Él extiende sus manos sabiendo que no tiene nada.
extiende y agarra el regalo de Dios, como cuando a un mendigo le has dado dinero y ya se están así extendiendo la mano, dame dinero. Si tú le das $1,000 a ese mendigo, esos $1,000 los tiene él ya ahí, no porque trabajó. Los tiene ¿por qué? Porque tú se los diste, es un regalo que se recibe por fe. Entonces Dios, ¿tú crees? Pero es que tú no sabes, Dios. No, yo sí sé que eres un super pecador. Tengo un libro ahí en mi librería con todos tus pecados, yo sí sé, pero aún así, la gracia, mi misericordia alcanza a un pecador como tú, solamente cree. Entonces creo, Dios, dame tu justicia, justifícame. Por eso Pablo más adelante va a decir, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es una verdad que Pablo una y otra vez está diciendo, no es por obras para que nadie se gloríe, es más bien por la fe, por la fe. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo ya dice, ok, yo creo que con esto jaque mate, ya les dije que no leen las escrituras como está escrito. Judíos, o sea, leen las escrituras nomás por leerlas, pero no meditan en ellas, no razonan, porque ahí está escrito, siempre ha estado ahí, nunca ha sido por obras, siempre fue por la fe. ¿No leen? Bueno, si todavía no estás convencido, judío, te voy a sacar a David, o sea, el rey David, o sea, fue otro super ícono para el pueblo judío, ¿verdad? No hubo rey como el rey David. Y fíjate cómo va a usar ahora este ejemplo Pablo. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué. El Nuevo Testamento muchas veces interpreta el Antiguo Testamento. O sea, si tú vas y lees el Salmo donde David dice eso, no se oye como muy así. Pero y luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, otro apóstol, por eso decía la Biblia, o el mismo Jesús, interpreta y dice, es que este pasaje está diciendo esto o lo otro. Bueno, aquí Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que el hombre, aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras, es súper bienaventurado, súper dichoso. Y qué bendición es esa, ¿no? O sea, que Dios, cuando lleguemos ya a su presencia, no nos mire como injustos, aunque lo somos, pero ya no nos miren injustos porque ya nos justificó por medio de Jesucristo por la fe. Esa es una gran bendición. Después de los pecados que hemos cometido, piensa ahorita en tu peor pecado que has cometido en la vida. Es terrible, ¿no? Pero qué alivio es saber que Dios ya aventó todos nuestros pecados a lo más profundo del mar y ya no se acuerda de ellos. ¿Por qué? ¿Gracias a qué? A la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es una dicha, es una bendición que Dios acredite justicia sin obras. Y Pablo va a citar el Salmo 32. Este Salmo 32 fue escrito por David después de haber cometido este pecado tan horrible. ¿Recuerda? Mandó a matar a uno de sus soldados más leales. ¿Por qué? Porque se mete con su esposa, la embaraza y él manda a traer de regreso a ese soldado y le dice, vete a dormir con tu esposa, tú descansa, pero él no quiere hacer eso. Él dice, no, ¿cómo es posible que yo vaya a hacer eso? Estamos en guerra, yo tengo que estar allá. Como eso no le funciona a David, lo quiere emborrachar y él dice, ya alegre se va a ir a su casa, pero él era tan fiel que no lo hizo, se quedó ahí con los demás. David, al ver que Urías, Eteo, no va y se acuesta, ¿qué hace David? Que en un momento de su vida Dios lo caracterizó como un hombre conforme a su corazón. ¿Qué fue lo que hizo David? Envió la sentencia de este hombre, o sea, esa sentencia en las mismas manos de él, se la llevó al general. ¿Para qué? Para que lo metiera enfrente, para que muriera ese hombre. Escucha lo que decía esta carta de muerte. Según Samuel 11:15, y escribió en la carta diciendo, pone a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, ponlo ahí enfrente. Y cuando ya esté enfrente, retírense intencionalmente y dejen que lo mate. David. El problema con nosotros es que muchas veces nos consideramos buenos porque ya no nos acordamos de los pecados terribles que hemos cometido. Bueno, aquí el pecado de David quedó registrado, como cada uno de nuestros pecados están registrados en el libro de Dios. No hay ningún bueno, o sea, Dios tiene toda la razón cuando Él dice, no hay ningún bueno, no hay ningún justo. Todos buscan su propia gloria, aún el más decente busca su propia gloria. Estaba ahí Nicodemo, bien decente, bien moral.
Es necesario nacer de nuevo, porque tú también vas a padecer la misma ira de Dios si no te arrepientes. Jesús le dijo muchas veces a los discípulos, si su justicia no es mayor que la de los fariseos eran los más conservadores, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Dice aquí Pablo, ¿recuerdan a David? ¿Recuerdan que él escribió ese salmo y lo escribe justo después de haber pecado contra Dios, pero se arrepintió él? Escucha lo que dice el versículo 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa ¿de qué? De pecado. ¿Merecía ser castigado David? No tuvo corazón para mandar matar a ese hombre y para robarle a su esposa. Yo nada más con imaginarme que algunos de ustedes se metieran con mi esposa Eva, me da cosa ahorita. Y lo mismo tú como con tu cónyuge. Porque eso es así. Pero imagínate, se mete y todavía lo manda a matar. ¿Cómo no iba a decir David esto? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, wow, dichoso. Yo merecía ser castigado por Dios con su misma ira. Tuvo repercusiones aquí en la tierra, pero eso no es lo que merecía él. Merecía la misma ira de Dios. Bienaventurado ese hombre. Pregunta, ¿Dios lo perdonó? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo perdonó porque hizo algo bueno David? ¿Es lo que nos está diciendo Pablo? No, o sea, voy a hacer esto Dios para compensar lo malo que hice. Que es lo que a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Pecas y no, ahora sí, Señor, por el pecado, te prometo que voy a salir a evangelizar, te prometo que voy a ayunar, te prometo que ahora sí voy a orar. No es por obras. Es por gracia, es por la fe, es creer nada más. Que Dios promete que si tú depositas toda tu confianza en Jesús y vienes a Él en arrepentimiento, Él te justifica. Él no te va a inculpar de pecado, aunque eres súper pecador, pero Él no lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Versículo 6 nuevamente. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿sin qué, hermanos? Sin obras. Es una bendición que Dios nos atribuya la justicia de Jesús sin haber hecho nada. Solamente por fe. Vuelvo a citar lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es que Pablo, básicamente con el jaque mate, destruye este pensamiento errado de los judíos, que es, yo soy justificado por las obras. Él dice, no es así, porque ahí está el ejemplo de su padre Abraham, el padre de la nación judía. Ahí está el ejemplo de David. ¿Y qué nos dicen esos ejemplos? Que todos ellos fueron justificados por medio de la fe, por haber creído, no por justicia que ellos hubieran hecho. Ahora Pablo va a decir, bueno, esto de la justicia de Dios es para todos. Es para todos. ¿Oíste eso? Es para todos. Judíos, no se crean que ustedes son los únicos. No, es para todos. Dios prometió que a través de la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través del evangelio. Y se está cumpliendo, ¿verdad? Mari nos acaba de decir. Es alguien de Marruecos, un musulmán terrible, no nació con la fe cristiana. Y ahora ya está en el Señor. ¿Y qué evidencia, qué prueba más precisa que esta? Que Él decide dejarlo todo por seguir a Jesús. Eso de salir de tu país, dejarlo todo, tu casa, tu negocio, tu familia, es difícil. Es una prueba de que verdaderamente son cristianos y que no negaron su fe. ¿Se das cuenta? Todos nosotros somos justificados solamente por medio de la fe. Y esta justificación está para todos, sin excepción. O sea, no hay distinción. Escucha lo que dice el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Cuál es bienaventuranza, hermanos? Esta es la que el Señor atribuye justicia a los culpables. ¿Es esta bendición nada más para los que están circuncidados? No, también para todos los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Dice Pablo. Estando en la circuncisión o en la circuncisión. O sea, ¿Abraham ya se había circuncidado? No, dice Pablo. Ni siquiera estaba circuncidado aún. Dice el versículo 11. Y recibió la circuncisión como ¿qué, hermanos? Como señal, como un sello de la justicia de la fe. O sea, Dios le promete, tú me crees y yo te justifico. Y voy a dejar una señal, un sello,
que esta promesa yo no la voy a anular. ¿Cuál? Te voy a circuncidar. Y esta circuncisión la vas a hacer a todos los hombres. Porque ahí está la señal de mi promesa. Yo prometo bendecirlos a todos. ¿Te das cuenta? Entonces no es por guardar la ley. No es por hacer nada más que por creer en Dios. Entonces dice ahí Pablo, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, o sea, mientras aún no estaba circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vas a Génesis, buscas el capítulo 12 y ahí encuentras la historia de Abraham. Ahí encuentras el capítulo 12, versículo 1, que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Creo que Atán, algo así se llamaba ese territorio, esa ciudad. Y Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y te haré una gran nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, a Dios se le aparece, está todavía en esa nación de Ur de los Caldeos, una nación pagana, idólatra. O sea, ni siquiera era judío Abraham. Era un gentil, un incircunciso. Y Dios se le aparece, el Dios verdadero, y le dice, olvídate de los ídolos de tu familia que ellos han adorado y que tú también has adorado. No, te ordeno, te pido que salgas de tu tierra, dejes todo eso atrás y vas a ir a un lugar desconocido. Y si tú crees lo que yo te prometo, yo te justifico. O sea, yo te voy a prometer, Abraham, que yo voy a hacer de ti una gran nación. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó a Dios. Es lo que dice Génesis. Abraham creyó a la promesa que Dios le está dando. Déjalo todo y yo te voy a hacer padre de naciones. Todas las familias de la tierra serán benditas por tu descendencia. Hablando de Jesús. Hazlo. Como lo mismo que el evangelio, que Dios les dijo a través del evangelio a estos de Marruecos. Crean en Jesús. Déjenlo todo. Dejen su familia y yo les prometo que ustedes van a heredar el reino de Dios. Y lo creyeron por fe. Eso es lo mismo, hermano, con la salvación, con la justificación. Es solamente por fe y nada más. La Biblia es bien clara cuando dice, Abraham le creyó a Dios. O sea, ¿qué le creyó? Esa promesa. Y salió y dejó todo. Y eso le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Versículo 12, tú encuentras eso. O mejor dicho, capítulo 12, capítulo 15, tú vas a encontrar a Dios reiterando el pacto que hizo con Abraham. Y ya en el versículo o capítulo 17 vas a encontrar ahí que Dios dice, vamos a sellar este pacto, esta promesa. Circuncídate y circuncidan los demás. Entonces, esta secuencia de eventos cronológicos es importante. Pablo está usando eso, está razonando con el pueblo judío. Dice, ok, cuando Dios justificó a Abraham, ¿lo hizo estando circuncidado? No. Ese episodio de la vida de Abraham está en el Génesis 12. No estaba circuncidado. Y aún así, ¿por qué le creyó a Dios? Fue justificado por Dios. ¿Te das cuenta del razonamiento, el argumento del apóstol Pablo? Escucha lo que dice el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, escucha lo siguiente, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Wow, esto es importante, hermanos. Lo que Pablo aquí está diciendo es que un judío circuncidado el día de hoy que no cree en Jesucristo no es salvo. Tiene que seguir las pisadas del padre Abraham. ¿Cuáles pisadas? De la fe, de creer las promesas de Dios por fe, nada más. Quiere decir que todos los judíos que no están siguiendo, no están creyendo las promesas de Dios acerca del Mesías, como lo hizo Abraham, no son salvos y necesitan el evangelio. Por eso Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. O sea, a judíos, a gentiles, soy deudor, tengo que ir y predicar el evangelio. Y Pablo sabe que en la iglesia de Roma hay judíos. Y por eso está tratando este tema. No me importa que esto sea chocante para ustedes, judíos. No me importa. Yo voy a decirles la verdad porque los amo, porque los quiero, porque no quiero que ustedes terminen experimentando la ira de Dios. Así como la esposa, ¿verdad?, de este musulmán, de este marroquino, o sea, se da cuenta que su esposo ya sabía y no me habías dicho. Es verdad, estaba yo condenada y no te habías atrevido a decirme. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Te imaginas el apóstol Pablo que porque lo están acechando, porque no lo reciben, porque lo calumnian de que está diciendo hagamos males para que vengan bienes por predicar esta verdad? ¿Se hubiera callado? ¿Cuántos judíos no hubieran terminado en el infierno? Bueno, lo mismo nosotros no nos podemos callar, sobre todo en estas verdades fundamentales. De principio a fin la salvación es por fe. Por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? Así es que necesitan todos oír el evangelio de Dios. Porque si no siguen las pisadas del padre Abraham, ¿cuáles pisadas? De creerle a Dios, de ser justificado por la fe, ellos no son salvos. Nadie será salvo. Escucha lo que dice el versículo 13. Creo que ya ahí fueron todos las proyecciones que les voy a pasar. Si quieres buscar en la Biblia, ya no tuve tiempo para hacer el resto. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero. O sea, no, la promesa Dios no se la hizo a Abraham, la promesa no se le hizo a Abraham de que iba a heredar todo esto, el reino de Dios, porque le dio la ley. O sea, no, todavía ni siquiera venía la ley. La ley no existía. Entonces, Pablo está diciendo, o sea, piensen en esto, judíos, que creen que somos justificados por guardar la ley. Cuando Dios le prometió a Adán que lo iba a bendecir, iba a ser heredero de promesas eternas, no lo hizo cuando existía la ley. No, o sea, la ley de Moisés vino 430 años después de Abraham. Significaba que la promesa de Dios, la fidelidad de Dios a esa promesa no dependía de guardar la ley. Ya, o sea, Dios le prometió que iba a hacer eso y Dios lo iba a cumplir. Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, escucha, o sea, porque si los que guardan la ley son los que van a heredar el reino de Dios, van a resultar la fe y anulada la promesa. Imagínense que nosotros fuéramos niños y nuestro papá nos dice, te voy a regalar una bicicleta en Navidad. Bueno, llega Navidad y el niño felizmente, papá, ¿y mi bicicleta? Que tú prometiste que me ibas a regalar, y que el papá le dijera, no te la voy a regalar porque sacaste malas calificaciones en la escuela. Espera, papá, tú me la prometiste, no me dijiste, o sea, no me diste esa condición de que si yo sacaba buenas calificaciones, tú me ibas a regalar la bicicleta. No, tú me la prometiste, dijiste en Navidad, te voy a dar una bicicleta. Si me hubieses dicho que yo guardara o que tuviera buenas calificaciones, entonces yo me hubiera esforzado por hacer eso. Pero ¿dónde está mi bicicleta? ¿Te imaginas? Entonces aquí, si tú dices que es por guardar la ley, entonces anula la promesa. No era por guardar la ley que Dios iba a hacer lo que iba a hacer con Abraham. Nada más le creyó y eso le fue contado por justicia. Así es que esto de la justificación, de la salvación, no depende de nuestra obediencia a la ley. Porque si dependiera, todos estaríamos en graves problemas. Porque ya Dios nos dice, nadie la puede cumplir. Ya Pablo demostró en los capítulos anteriores que nadie la puede cumplir. De hecho, el mismo versículo 15, ya se los iba a proyectar, dice lo siguiente, pues la ley produce ¿qué? Ira. ¿Por qué produce la ley ira? Porque no la puedes guardar. Y todo aquel que no guarda la ley, la paga por el pecado que es la muerte. O sea, la ira de Dios, la segunda muerte, lanzados al infierno. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Cómo así? Donde no hay ley tampoco hay transgresión. Cuando una persona viola una ley sin saberlo, es una transgresión. O sea, esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú sin saber te brincas una cerca, un barandal, y no vistes el letrero que decía no traspasar, o sea, tú le hiciste sin saber. Tú pasas al otro lado, sí, pecaste, sí, violaste, pero no incurriste en transgresión. Y Pablo lo que le está diciendo a ellos es, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, sí hay pecado, pero no violaste la ley de manera concienzuda. Entonces, ustedes judíos, a ustedes les va a ir peor porque ustedes violaron la ley de Dios a sabiendas. Para los gentiles, o sea, no es tan fuerte, pero que al último terminan en el mismo lugar con diferentes grados de castigo según lo que dice la Biblia, pero para ustedes va a estar peor. Porque ustedes conociendo la ley, la violaron en incontables ocasiones, una y otra vez. Por eso dice ahí, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Y por qué dice esto Pablo? Para demostrar que los judíos son culpables por partida doble. Sabían ustedes, conocían la ley y aún así la violaron.
Por lo tanto, no piensen que en el día del juicio final, ustedes porque estaban circuncidados, porque tenían la ley de Dios, entonces todo va a estar bien. No, todo lo contrario. La ira de Dios sobre ustedes va a estar peor. Mejor no me hubieran conocido. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay otra manera de ser salvos, de ser justificados según toda la Biblia. Según el apóstol Pablo, a través de sus cartas, la única manera de recibir la justificación es por fe, o sea, como un regalo, como algo que tú no mereces. Y eso es lo que ofrece el Evangelio. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea, para que sea gratuitamente, para que sea un regalo. O sea, no puede ser por obra, porque entonces ya no sería por gracia. O sea, no se pueden tener los dos al mismo tiempo. O sea, si es por obra o por gracia. No. Los dos se oponen. Si es por gracia, es gratuitamente. Y si ya no es por gracia, sino por obras, ya no es gratuita. Entonces no se puede. Por eso Pablo ahí concluye. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. O sea, la promesa, ¿cuál promesa? En ti van a ser benditas todas las naciones. Abraham, ¿quieres que sea firme esa promesa? Bueno, créela por gracia, porque es un regalo. Yo no te pedí que cumplieras nada. Entonces, ¿qué onda con todo lo de la ley? La ley, dice Pablo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley está ahí como espejo para decir que somos pecadores. Y entonces, al vernos en la ley que no hemos cumplido a la perfección, entonces corremos a Jesús. Este es el significado de la ley, según el apóstol Pablo. Él está interpretando todo el Antiguo Testamento. Cuando tú empiezas a leer el Antiguo Testamento, si la interpretación que nos da Pablo y el resto de los apóstoles va a cerrar. Pero según Pablo, dice que es por lo tanto por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Y que según esto, si Abraham, escuche, Abraham, le hizo Dios la promesa a Abraham, ¿verdad? Y él creyó. Esa promesa, la fidelidad de Dios a esa promesa no dependía de nada de lo que iba a hacer Abraham, ¿verdad? No. O sea, hiciera ya lo que hiciera Abraham, él le prometió. Y más, aquí está el sello, circuncídate. Esto a mí me dice que cuando tú crees en esa promesa, así como ahora en Cristo Jesús, Dios va a ser fiel para cumplir la promesa. Es por eso que yo sigo creyendo hasta el día de hoy que no se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque entonces nula sería la promesa. Entonces por hacer algo más. No, es por fe para que sea por gracia. Y yo sé que hay muchos buenos creyentes, nacidos de Dios, hijos de Dios, que creen que se va a perder, que se pierde la salvación y quizás van a morir así. Pero qué bueno que es por gracia, porque eso significa que sean ellos los que están bien, o sea yo el que está equivocado, sea lo que sea, como es por gracia y no por obras, o sea, por lo que dice la promesa, vamos a llegar ambos allá. Y eso es glorioso, al final de cuentas. Por eso yo ya no peleo con eso. Gracias a Dios, hoy tengo más entendimiento, hoy tengo más sabiduría, más madurez, y hoy puedo respetar lo que crean los demás. Pero, ¿por qué razones yo creo que la salvación, una vez que Dios te la da por gracia, ya no te la quita, es por la promesa que Él hizo? Tú crees en Jesús, y yo te prometo que tú vas a heredar todo. Ahora tú dices, entonces todos nomás con creer. Bueno, Jesús dijo, si verdaderamente son mis discípulos, van a permanecer en mí. Hay frutos. O sea, yo no puedo decirle, porque esto es lo que vamos a ver después en adelante, porque Pablo ya sabe que esa es la inquietud que va a surgir de todos sus oyentes. Entonces hacemos lo que sea. Pablo dice, no, de ninguna manera. ¿Cómo creen que esto es así? O sea, Pablo, nosotros ya no hay que cumplir la ley. Pues no la cumplimos para ser salvos, pero empezamos a cumplir, tenemos el deseo de cumplirla por el nuevo nacimiento, porque Dios ha puesto el querer como el hacer, no para ganarnos ya la salvación. Y es ahí donde dice la Biblia, por sus frutos los van a conocer. Entonces yo no me quiero adelantar más a eso, hermanos, pero yo solamente quiero adelantarle esto para que no se cierre y veamos todo lo que tiene que decir el apóstol Pablo. Pero aquí ya nos está diciendo Pablo que por la fidelidad de Dios, de lo que Él promete, de justificar a todos los que creen en Jesús, nosotros estamos seguros. Por eso Pablo más adelante en su misma carta va a decir, entonces nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Qué nos puede separar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro, cuchillo. Nada, no hay nada. O sea, no hay nada allá arriba ni debajo del cielo que nos pueda separar del amor de Dios. No hay ninguna cosa creada. Nada nos puede separar por esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la promesa de Dios, una promesa muy similar a la que le hizo a Abraham. Y ellos fueron justificados por haberle creído a Dios. Tú vas a ser justificado si verdaderamente le crees a Dios. Yo hasta ahí me voy a quedar, hermano. Vamos a orar.